Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Noctámbulos, del programa para la gente peleada con el sueño. Mi nombre es Vanessa Parra, psicóloga clínica de profesión, cínica de vocación. El día de hoy vamos a hablar de Q de Quito, aquí en esta fase de abecedario noctámbulo. Ya nos estamos acercando al final del abecedario. Váyanse conectando, les mando un saludo muy especial. Espero que estén bien. Antes de empezar, voy a intentar copiar el enlace de nuestra conversación del día de hoy. Va a ser muy interesante la conversación. ¿Alguien sabe cómo puedo fijar esto de link? ¿Alguien tiene idea cómo puedo fijar esto? Un comentario cuando quiero dejarlo fijo ahí. Alguien cuénteme si sabe del otro lado. Bienvenido, mi querido Diojito. Un saludo y un abrazo muy especial. Casi cierro, no sé por qué casi cierro. Alguien avíseme cómo fijar, porque queremos pasar este link. Entonces, cuéntenme del otro lado también si alguien puede fijar ese comentario. ¿Cómo se fijan los comentarios? ¿Saben? ¿Cómo les ha ido en estos días tan extraños, tan particulares también del otro lado? Las cuestiones técnicas a veces nos patean. Intenta dejarle aplastado y a ver si te da la opción. Estoy intentándolo, les cuento, pero no lo logro. Tal vez si alguien puede ayudarme copiando ese link del otro lado del espacio. Hoy vamos a hablar de la ciudad de Quito. ¿Qué piensan de esta ciudad? ¿Quiénes son de aquí? ¿Dónde está la gente más farrera de Quito? Aquí no, por eso estamos en Noctámbulos. Pero cuéntenme cómo se llevan con la ciudad, cómo se llevan con la vida quiteña, cómo se llevan con nuestra cultura. Váyanse conectando. Justo antes de presentarles a mi invitado de esta noche, quería comentarle, ya que creo que ya me está viendo, que tengo como una dificultad para copiar el link. Pero mientras voy haciendo la introducción, le propongo que le dejo pegado el link, usted lo copia, comparte a quien desea compartirlo y continuamos. Y ustedes también compártanlo. Ahí está el link directamente, si no ya saben, por la flecha del lado inferior al lado derecho. Vamos a empezar con nuestra introducción a ver qué les parece sobre el tema de esta noche. Y voy a dar la lectura correspondiente. Quito, ciudad que nos vio nacer a unas y a unos y cobija a otros con sus edificaciones desiguales y su smog de media tarde, cuna de personajes particulares, ciudad a la que le hizo un Atahualpa, dicen por ahí, y una España se supone que amó. Esa zona rosa, azul, roja, azul, blanca, gris, cuando se va a las iglesias, donde, como dice mi amiga la Steffi, primero se peca y luego se reza, será al dios o a los dioses, dependiendo de las creencias. Capital de un país del que no todos están enterados, ciudad que acoge a todos y a veces nos pega una patada para luego irnos a tomar un cafecito con pan. Donde se quiere que uno le entierren como a sus antepasados, aunque no se sepa quiénes son. Donde se quiere que le den un beso. Alguien quisiera amar de todas maneras, de la misma forma, como un chulla vida, ¿no? ¿Qué implica hablar de esta ciudad? ¿Por qué hablar de ella? ¿Y qué implica estoy muy mal ubicada con mi texto esta noche, pero qué implica para sus habitantes de estas circunstancias? Para hablar un poco más al respecto, esta noche me acompaña Manuel Espinosa Polo. Entonces, mientras se van conectando y mientras van conociendo a mi invitado de esta noche, cuéntenme cómo se llevan con la ciudad de Quito. Por ahí voy leyendo los comentarios de la noche mientras intentábamos mandar el link. Aparece mi amigo Salazar. Hoy estoy muy trabado. Mi amigo Eric Salazar de Quito Bohemia dice abrazos, noctámbulos, te mando un abrazo y un saludo muy especial. Y Frank Hammer dice saludos, te mandamos un saludo y un abrazo muy especial. Bienvenido Manuel, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Vanessa. Muchas gracias a usted por asistir. Espero que le guste este espacio de las 22 horas. ¿Cómo le ha ido en estos tiempos de pandemia antes de empezar? Bueno, acostumbrándonos ya en general suelo yo casi ser un semi-recluido porque por mi trabajo de escritura, de investigación, de lectura,
he Ujú, pasado bastante tiempo en la biblioteca desde que era chico, aunque últimamente eh, me he reencontrado con la madre naturaleza a ujú, raíz de que me di cuenta que algo fundamental para los seres humanos es armonizar con nuestra madre naturaleza. Y más ujú. aún en esta época de pandemia en que realmente creo que ya me he cansado de la ciudad, entonces para mí ha sido un aliciente poder salir al bosque, fundamentalmente, ¿no? Porque como soy pajarero, los pájaros me llevaron al bosque, ¿no? Y al páramo y Ujú, a todos los bosques, tanto los de la altura como los de las tierras bajas. ujú. Con todo lo que implican los pájaros, las aves en general y todo su transitar. Yo me imagino que usted le llevaron a bastantes lares en estos tiempos. Sí, Ujú, sí, sí, por suerte. Bueno, yo siempre, a mí siempre me ha gustado recorrer el país, me gusta mucho el país, ujú. pero antes sí, antes visitaba los pueblos, las fiestas, las gentes. Ahora tengo que confesar que visito más los bosques, ¿no? Ujú. Las montañas, los bosques fundamentalmente. Son tiempos distintos en todo caso, a lo que nos da a entender esta noche. Por ahí, Sí, ujú, claro, tiempos distintos decía. sí, tiempos distintos en todo caso, ya que nos cuenta esta diferencia. Claro, claro, para Ujú, mí, ahora no sé qué tanto, bueno, antes de la pandemia yo ya estaba haciendo ese reencuentro con la madre naturaleza, pero ujú, creo que la pandemia me ha motivado más, creo, ¿no? Me ha motivado más puesto que nos impusieron casi que ya no podíamos sociabilizar con nuestros allegados. ujú. Entonces eh, me fui al bosque. No sé si ya nos hemos acostumbrado a estar solos también, no sé. Esa es una buena pregunta que les voy también a dejar del otro lado. ¿Será que nos acostumbramos a este encierro, a este, no sé, introyección o ensimismamiento, como quieran llamarlo, como lo hayan vivido? Les voy a dejar esa pregunta suelta. Creo que los jóvenes menos, ¿no? Me Por parece cierto, se ha me revelado, parece que hay de siguen todo. farreando. Justo a algunas historias de alrededor de eso iba, porque yo he escuchado ya en mi barrio un poco más de fiesta, un poco más de farrón. No he sido partícipe todavía, no es que no haya roto como ciertas normas, no es que no haya salido con nadie, por mi parte, pero ya he escuchado fiesta. Entonces habrá que ver qué va a pasar en los próximos días. Por ahí le cuento que Nicky Nack le dice saludos, Manu, le mandan un saludo, le mandamos un saludo Ah, y un gracias. abrazo muy especial a Nicky. Y entonces, como yo le comentaba que este es el espacio para la gente peleada con el sueño, le voy a hacer la primera pregunta que no tiene nada que ver con Quito, pero por ahí también podemos introducirlo, y es ¿cómo se relaciona con la noche? Con la noche. Ha sido, creo que para mí, una relación conflictiva. Ujú, Em, yo tengo uso de razón desde, creo que debo haber tenido 3 años. Vivía ujú, con mi abuela en una casa de patios. Em, creo que había un baño para todas las familias. ujú, Yo era un niño muy mimado, no creo que me metían al baño, me hacían lavarme los dientes en un patio de piedra. Y ujú, me acuerdo que me estaba lavando los dientes y alcé a ver el cielo y vi las estrellas. ujú. Desde entonces tengo uso de razón. Desde ahí me acuerdo. La noche Entonces para mí la inauguró noche ha entonces sido, la sí, memoria. fundamental. O sea, la noche me hizo cobrar conciencia de mi existencia, ¿no? Ujú, Y a veces me he peleado con la noche porque a veces he sido a veces insomne, eh, a veces me molesta ya el ruido, también tengo, pero también me siento muy bien con la noche, ¿no? ujú, Cuando era estudiante universitario tuve muchos años de bohemia. ujú, Disfruté mucho de la noche porque eh, fue el momento para relacionarnos mejor, profundizar, hablar de la vida, de la muerte, del tiempo, de todo, con los ujú, amigos y profesores de sociología de la Universidad Central que en los 80 y 90, fines de los 80, inicios de los 90, desarrollamos una interesante bohemia. ujú. Entonces, eh,
ha sido esa relación conflictiva. O sea, ha habido épocas en que me he sentido muy acogido por la noche y ha habido épocas en que no he querido saber mucho de la noche, pero creo que a la larga nos llevamos bien con la noche. O sea, así me ha permitido reflexionar, estudiar y a veces dormir bien y amar también, ¿no? Todo eso en el espacio de la noche. Esa es Claro, la mucha, noche es mucha fundamental. diversidad de lo que surge en este, que es más un escenario, a veces pensamos aquí en Noctámbulos, que es más un escenario que en sí un horario como tal, porque se juega hasta Así es. con matices, tonalidades, situaciones. Entonces hoy vamos a hablar también un poco de eso. Por ahí aparece John Michael y le dice saludos, profe Manu. Le mandan un saludo, te mandamos un saludo y un abrazo muy Gracias. especial, John Michael. Entonces, De igual manera. ahora vamos a empezar a hablar del tema que nos convoca, que es Quito, a propósito de que estamos en Quito en la noche. Le pregunto, ¿no? A nivel un poco tal vez más personal, antes de hablar a nivel macro de esta ciudad y de qué implica hablar de esta ciudad con todas sus particularidades, ¿qué le significa a usted Quito? Quito también ha sido tan importante en mi vida Uh -huh. como la noche mismo. Eh, eh, Difícil, no sé por dónde empezar, pero creo que otra vez me voy a remontar a la época de la infancia, puesto que dicen que Uh lo -huh. más importante de la vida sucede entre los 5 y 15 años, decía Juan Marcé. Uh -huh. Quizás tenga razón. Mm, Quito, como le contaba, yo nací en Loja, pero vine a Quito a los 6 meses de edad Uh y cobré uso de razón aquí en la ciudad, en la Recoleta, donde me crié con mis abuelos. -huh. Quito realmente era un lugar de niño, para mí el lugar de casi la bienaventuranza. Fui feliz de niño en Quito. Uh -huh. Eh, Luego esa felicidad siguió cuando mi madre me llevó al campo, a la campiña lojana, y también recuperé y ahí para mí descubrí lo que era la naturaleza, las aves, la gente del campo. Entonces Quito era como, yo de niño lo sentí como ese lugar de la bienaventuranza, de la plenitud, de la Uh -huh. alegría. Fue para mí eso Quito, ¿no? Cuando era niño. Ya cuando eh, fui más grande, sentí que era una ciudad y después investigando, estudiando, una ciudad conflictiva, una ciudad de violencia también, Uh ¿no? -huh. La ciudad de la soledad, del aislamiento, porque el rostro y la ciudad de Quito han cambiado. Bueno, este cambio es desde inicios del siglo XX, pero creo que a Uh finales del -huh. siglo XX también cambió drásticamente la ciudad, ¿no? Se volvió una ciudad Uh demasiado -huh. grande, una ciudad muy violenta, muy conflictiva, una ciudad dispersa donde era cada vez más difícil encontrarse con los Uh amigos, -huh. con los seres queridos. Tuve la sensación de estar como perdido, peor que estar perdido en una selva, ¿no? En- de estar perdido como en un laberinto. Uh -huh. Y como decía Octavio Paz, creo que un laberinto de la soledad, me parecía Quito ya. Uh Después me -huh. pareció un laberinto de la soledad en realidad. Me parece que, resumiendo lo que acabo de decir, pareciese que somos de edificios cada vez más solos, entonces, aquí en la ciudad. Uh -huh. Sí, creo yo tengo esa sensación, creo que es una ciudad demasiado grande, muy alargada, donde se obstaculiza, para mí yo siento eso, que se obstaculiza mucho el encuentro, ¿sí? Uh Cada -huh. vez se torna más difícil, ¿no? Eh, Hay gente que vive en barrios tan distantes, tan lejanos, y se sienten distantes, ¿no? No solo que están, sino que se sienten distantes. Uh -huh. Y Sí, pocos lugares donde la gente se reúne, ¿no? Esos no lugares en realidad que son los centros comerciales, los malls. que cada vez Entonces, son los escenarios más principales también, ¿no? Con esto de la sí, pandemia sí. y demás. O sea, lastimosamente, como decía al inicio, para mí Quito como que fue perdiendo sentido para la convivencia diaria, ¿no?
Ujú, Yo me aferro a Quito porque, por el significado histórico y cultural que tiene, ¿no? Porque es un lugar muy importante en términos históricos y culturales y eso es lo que todavía me atrae, me seduce de la ciudad, ujú, ¿no? O sea, pero es una relación conflictiva, ¿no? Al mismo tiempo que admito que me seduce, también digo que es un lugar hostil, me ha parecido ya lo siento como ujú. un lugar hostil, lleno de estrés, de conflicto, monótono, De demasiado ruido. grande. Claro, el ruido, un escenario también del embrutecimiento, ¿no? La gente me parece que cada vez está más embrutecida, más guiada por su ira, por su Ujú, sombra visceral. ujú. Pues, Tengo esa ese es, sensación. ese es del Quito, a riesgo de tomar un eslogan, es del Quito que queremos, desde el Quito que hacemos. Esas serían las características que ahora le resonarían a usted de esta ciudad tan particular, en la que tengo que estar como muy de acuerdo en varios de los puntos que acaba de mencionar. Por ahí, Flor de Plata dice: Noches, te mando un saludo y un abrazo muy especial a propósito de todo lo que acaba de invocar usted del escenario de la noche y del tema de Quito. Partiendo de esta cuestión tan personal, pero ya yéndonos al otro lado, ya como objeto de estudio, como objeto también de sus experiencias y demás, ¿qué significa Quito? El significado histórico y cultural de Quito es inmenso, ¿no? Sí. Quito, como le decía, a mí siempre me sedujo, ¿no? Ujú, No sabía qué era, ¿no? Cuando ujú, era niño creía que podían ser los bonitos almacenes, los escaparates, los juguetes que veían, ujú, el cielo, el clima, pero eso me hizo que vaya como que tratando de descifrar esos misterios. Y por ujú, eso me dediqué a estudiar la historia de este lugar. Y descubrí ahí la razón por la cual me sedujo la ciudad. O sea, Quito es el lugar menos autóctono que hay en Ecuador y en el mundo andino, porque es el lugar de convergencia, desde afuera, desde otros lugares, ¿no? Desde el formativo sabemos que las principales rutas, la ruta de la Obsidiana, después lo que sería la ruta del Spondylus, confluían, se cruzaban en esta meseta, ¿no? En esta meseta que para los incas fue tan importante porque eh, después cuando me dediqué a estudiar el origen de la ciudad descubrí que para los incas tuvo importancia la meseta, le dieron un significado especial. El inca Garcilaso decía que sugería que casi el Tahuantinsuyo se había hecho para llegar a Quito, porque ujú, decían que era el lugar que más le gustaba al sol, porque aquí el sol en los equinoccios no hacía sombra, ¿no? Entonces el lugar más preferido, decía el Inca Garcilaso. Y ujú, es decir, esta historia, esta riquísima historia relacionada con el sol y las estrellas es lo que explica el misterio de Quito, que ujú. muy poco se habla. Mire cómo eh, estas élites gobernantes que hemos tenido son ignorantes, desconocen la historia de esta ciudad. Entonces, bueno, y también han actuado siempre de mala fe, ¿no? Lo que han querido es hacernos creer que Quito se reduce a ese patrimonio eclesiástico, esos 4 conventos y esas iglesias que son monumentos a la opresión y a la dominación, Ujú, cuando la riqueza histórica y cultural de Quito empieza en esta gran tradición noxiológica vinculada a la mitad del mundo, a ujú. esta importancia cósmica que tuvo para los pueblos milenarios, ¿no? Entonces es una tradición que se mantuvo. Mire que en el siglo XVIII vienen los geodésicos a Quito a medir la línea del Ecuador, aunque recién en los 90 van a descubrir que en Catequilla estaba un hito de los pueblos prehispánicos que habían señalado con la precisión exacta, porque ahora hay los GPS, los GPS, ¿no? Y estaba Ujú. 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Y que más bien el lugar donde señalaron los geodésicos está un poco más hacia el sur, ¿no? Unos No era segundos tan más hacia el sur. preciso. No es preciso, incluso se puede ir a Ujú, medir hoy es fácil comprobar lo que digo, ¿no? Con un GPS donde está el monumento de la mitad del mundo, ¿no? No es exacto el 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Eso está en Catequilla,
en ese cerrito que se ve desde el monumento, Ujú, en donde los infames, esos señores que practican motocross, que, que llenan de ruido y iban a hacer motocross ahí y hicieron pedazos. Bueno, el Estado tampoco cuidaba, no había una conciencia del patrimonio. Había vestigios arqueológicos, pero lo despedazaron, ¿no? Y después creo que compró un señor medio místico y levantó ahí una barbaridad ahí que dice que rinde culto o quiere honrar ese pasado, esos saberes ujú, milenarios vinculados a esta idea del centro, ¿no? De la mitad, ujú, como decían los pueblos prehispánicos, ¿no? ujú. Entonces, desde su historia ancestral justamente se ubica algo particular que junta un montón de culturas, como usted acaba de mencionar. Yo leí un poco ese texto que me envió respecto al origen de esta palabra y cómo se trata de hipotetizar cómo se construyó. ¿Nos puede contar un poco más al respecto? Sí, es curioso porque lo que pasa que la mayoría de historiadores que desgraciadamente hay en el país y en la ciudad, sobre todo, eh, la mayoría han sido aficionados y muy sesgados por la cuestión nacionalista, ¿no? A raíz del conflicto que hubo con el Perú. Y también, obviamente, las intelectualidades del Perú también arrastran ese sesgo, esa, esa mirada tan limitada que es el nacionalismo, ¿no? Ujú, Entonces hicieron de los incas peruanos y los historiadores ecuatorianos ratificaron eso, ¿no? Entonces trataron de inventarse una historia para Quito desvinculada de los incas, ¿no? ujú, Y empezaron a descifrar supuestamente el significado de la palabra, ¿no? Y sin respetar las mínimas leyes de la lingüística, ni tenían noción de eso, empezaron a descuartizar el término, ¿no? Para encontrarle un sentido y un significado en las lenguas locales y algunas de ellas ni siquiera de origen prehispánico. Por ejemplo, quisieron encontrar el significado de Quito descuartizando el término, diciendo que Qui venía de no sé qué palabra Cayapa o Sáchila y To también, no sé qué. Todo eso analizo en ese artículo que escribí para la Universidad Andina, que es el onomástico Quito, ¿no? Y pongo en evidencia cómo ese método etimológico es un método pseudocientífico, ¿no? Entonces, ujú, desde ahí no se entendía nada, ¿no? Cuando yo me puse a investigar, me di cuenta que Quito en realidad estaba en los diccionarios más antiguos de la lengua quechua. ujú, Y después me di cuenta que estaba en el aymara, es decir, que la palabra es muy antigua. Originalmente no es ni quechua ni aymara, probablemente es de origen puquina, y de ahí pasó al aymara y del aymara al quichua. Y alude a una ujú, tortolita que todavía se la puede ver en el páramo, en la reserva de la Antisana, ujú, que supongo yo debió haber estado también arriba en los pajonales del Pichincha, ¿no? Y esa tortolita precisamente los incas la denominaron Quito. Lo curioso de esta tórtola es que en las vísperas del Inti Raymi, del solsticio del 21 de junio, hace una migración altitudinal, es decir, desciende de donde su hábitat normal durante todo el año, que es sobre los 3500, es en el páramo, pero desciende a los valles, ¿sí? ujú, Entonces, su presencia en los valles marca el inicio de un nuevo ciclo solar. Por esa razón quedó muy asociada al sol. Entonces, ujú, esta ave estuvo muy vinculado al culto solar heliolátrico. Era como decir la mensajera del dios Sol, la que anunciaba el inicio del nuevo ciclo que se marca en el solsticio del 21 de junio. Eso por un lado. Y por otro lado también encontramos que hace años una campesina de la parte de Cangagua le contó a alguien, algún hacendado del lugar, de que un mito de origen de la ciudad de Quito, que el Inca iba a fundar la ciudad ujú, en una parte que está cerca de Cangagua, pero cuando iba a fundar ahí dicen que lloró la Zunfa. ujú. Según la informante, Zunfa sería una falsa perdiz, dice ella. Y sabemos todos los ¿Ya? pajareros que, no, que las perdices de esa región es el tínamo piquicurvo. Entonces parece que a esa le llamaban zunfa localmente. Entonces dicen que como lloró la zunfa, el Inca se dio cuenta que cuando llora ese tínamo anuncia sequía y que no era un lugar propicio para fundar ahí la ciudad. Entonces lo que hizo fue lanzar la vara
No sé, lanzó una vara y dicen que la vara se fue a clavar en donde hoy es la ciudad, ponemos en el centro histórico, y Ujú, le llamaron Quito. Quiere decir que ahí donde cayó la vara estaba esta tortolita y por eso adoptan el nombre de un ave para llamar a esta ciudad. Y por último descubrimos que el ave Quito está muy vinculada con la lluvia y la lluvia está relacionada con la fertilidad, la ujú. abundancia. Con la cosecha. Entonces, claro, es decir, ahí donde hay agua, la lluvia, el agua de arriba, como se dice en el mundo andino, que esa es el agua buena, ¿no? Porque había dos concepciones. Esto Levi Strauss lo detectó cuando hizo su famoso estudio de los pueblos de la Amazonía brasileña, de Ujú. que para los pueblos sudamericanos originarios habían dos tipos de agua, el agua de abajo o el agua que acumulada y el agua de arriba o del cielo, de la lluvia. Entonces la Quito es un símbolo del agua de arriba. Y eso les pregunté alguna vez a un guardabosques de la reserva de Antzana, que es de Pinta, y me dijo, verá, aquí es una creencia muy antigua y yo puedo dar fe. Cuando esta tortolita llora, así se dice la cultura popular Sí. en esta parte del Ecuador, cuando llora es el arrullo, dice, es fijo que llueve o cae nieve o va a nevar. Entonces, nos ratificó, nos confirmó esta idea de que la tortolita está relacionada o que anuncia la lluvia. Ujú, Está presente donde hay mucha lluvia, por eso está presente la reserva de la Antisana, porque la reserva de la Antisana es realmente una esponja de agua, ¿no? ujú. Resume agua por todo lado y ahí vive la, la Metropelia melanoptera, que es el nombre científico, ¿no? De esta tórtola. A mí leer un poco de esto, le he de confesar que me movilizó bastante, porque Perdón, si no se preocupe, cuando mi abuelo estaba vivo, él hablaba de las tórtolas todo el tiempo. Decía, no son esas aves que usted piensa, son esas otras. Yo la verdad, en mi ignorancia visual, nunca terminé de identificarlas, les asocié a las palomas, pero él sabía la diferencia. Y siempre hablaba de eso, y cuando vi esta palabra que en realidad la tenía tan familiarizada, porque mi abuelo lo dijo toda la vida, me resonó un montón, o sea, me explotó en la cabeza ese rato, como para pensar justamente cómo se van ubicando estos elementos importantes para fundar una ciudad como esta, que era como hasta una promesa dentro de ciertas mitologías, o como se puede interpretar a partir de ciertos estudios. Entonces, es bien particular lo que se señala para esta famosa capital. Ahora voy a ir de nuevo a los comentarios y seguimos con la conversación. Por ahí Daniel dice, qué interesante. Bienvenido Daniel Constante, un saludo y un abrazo muy especial. Eso de Quito, un escenario del embrutecimiento. Como ambateño recuerdo los aviones volando bajito y el centro histórico, una ciudad tan importante y tan lejos para mí en lo personal. Por ahí aparece cuando soy Val, un saludo y un abrazo muy especial. Por ahí me dice, salúdame. Te estoy saludando a mi querida hermana. Entonces, ahí estamos en esta conversación. Ahora le pregunto, ¿por qué es importante hablar de Quito? Hablar de esta historia que nos acaba de traer, de entender de dónde venimos, hacia dónde vamos. ¿Por qué? en primer lugar, porque si hablamos de Quito es como que al mismo tiempo logramos comprender el entorno más global y general en donde se inscribe la ciudad. Uh -huh. Podemos decir el mundo andino, ¿no? Entendemos, si nos remontamos al pasado de Quito, ¿qué entendemos? La complementariedad de eso que en la época republicana se llamó sierra y costa, Uh que -huh. son términos nuevos, ¿no? Pero que en realidad son parte de un mismo complejo ecológico y geográfico, que es el mundo andino, las tierras altas y las tierras bajas. Siempre estuvieron integradas y en el mundo andino funciona este criterio de la transversalidad. Uh -huh. Como los Andes han definido nuestro mundo y son los responsables, ¿no es cierto?, de todas las características geográficas y ecológicas que tenemos, puesto que se alzan como sabemos, debido a ese choque de la placa de Nazca con la placa continental, es la responsable de haber elevado, ¿no es cierto?, esta Uh cadena -huh. montañosa que llega hasta con el Chimborazo aquí en la parte del Ecuador a más de los 6.000 metros, ¿no? Uh En -huh. ese proceso de levantarse desde el mar, se fueron creando una serie de pisos ecológicos o climáticos cada 500 metros, ¿no?
Eso Ujú, hizo que ninguna región del mundo andino sea autosuficiente, que necesite del vecino, ¿sí? ujú, Entonces, es imposible que alguien que viva en las tierras altas no puede prescindir de quien está en las tierras medias y en las tierras más bajas. Entonces, es necesario un vínculo orgánico, estrecho. Entonces, eso se nota desde el formativo, ¿no? Como los ujú. pueblos asentados en lo que hoy es Manabí estaban presentes en la meseta de Quito, ¿no? Como los pueblos de la Amazonía también llegaban a la olla del Guayabamba y fue un vínculo intenso, ¿no? Porque como decíamos, esto empezó con el comercio de la obsidiana, incluso antes de la época formativa. La Ujú. obsidiana de Muyumica, que está en Papayacta, se llevaba hasta en Manabí, se encuentra gran cantidad de este tipo de obsidiana, que era la materia prima fundamental de esa época, ¿no? Después el Ujú. espondilus. Entonces, mire usted, el pasado más antiguo de Quito nos permite entender esa complementariedad de los pisos climáticos, de la transversalidad, ¿no? Que es algo diferente a la lógica republicana, oligárquica de cuando se funde el Ecuador, ¿no? Que querer aislar a los pueblos de la sierra, inculcar a los pueblos de la costa que no tienen vínculo con los serranos, cuando es una barbaridad, todos sabemos, todos tenemos un primo mono. Literalmente. Eso ya nos está indicando algo, ¿no? Ujú, Entonces, por ejemplo, ese pasado. Luego ya cuando estamos en la época colonial, Quito es un escenario del mestizaje. Para entender estas estrategias del mestizaje, del blanqueamiento, no hay nada mejor que el escenario de Quito, ¿no? Como en ujú. Quito se está tan a la vista estos procesos de aculturativos que dan origen a los mestizos, esas estrategias de blanqueamiento, todos los traumas por alejarnos, distanciarnos de las raíces indígenas, el haber adoptado esa etiqueta racista que también es de mestizo. Entonces, para comprender y entender eso, Quito es un escenario predilecto para entender todos estos procesos. Entonces, esa es la importancia de entender Quito. Ujú, Si nos vamos a la historia política, más aún, ujú, Quito siempre fue un centro, no por un carácter burocrático, sino porque las circunstancias históricas y culturales lo convirtieron en un centro. Porque le decía, era el lugar de convergencia de rutas desde la época del formativo. Aquí se encontraban las rutas de la obsidiana, del espóndilos, las rutas de los tubérculos que bajaban a la costa. Era un cruce permanente. Además, en la olla de Guayabamba están los pasos de montaña, que se llaman, es decir, los pasos que permiten ir hacia las tierras bajas al este y a las tierras bajas del oeste. La garganta de Guamaní, por donde se trazó la carretera que va a Papayacta y hoy nos lleva a Baeza, sigue una antiquísima ruta, ¿no? El otro paso de montaña, que es el paso de Aloa, por la cual se abrió la carretera a Santo Domingo Los Colorados. ujú. El paso de montaña de Chillogallo también, hacia Chiriboga, donde estuvo la antigua carretera, y el paso de montaña de Calacalí. Son rutas antiquísimas que eran los lugares de migración, ¿no? Esos lugares no siempre nos han llevado hacia el occidente. Ujú, Entonces, es un centro en sí, pero las circunstancias históricas también lo convirtieron en un centro político, ¿sí? Cuando los incas fundaron la ciudad de Quito, porque ellos son los fundadores, si la idea de fundación significa la génesis, el origen, fueron los incas ujú, quienes fundaron, fue Tupac Yupanqui quien levantó la ciudad inca de Quito, se convirtió en un centro, un bastión de un proyecto religioso ideológico, ¿no? Porque ahora ujú, sabemos que los incas no eran romanos, no eran imperios, sino era una comunidad de creyentes. El inca era ujú, más un Dalai Lama, ¿sí? ujú, Que una especie de emperador romano, ¿no? Entonces, fue un centro religioso, político de gran importancia, ¿no? Y esto empezó con los incas y luego, mire usted, pues fue capital de la audiencia y luego capital de la república, se convirtió en centro político. Las luchas políticas más importantes y relevantes de gran parte del territorio andino eh, eh, se focalizaron, tienen su punto neurálgico en Quito. ujú, Entonces, políticamente, ahí está la importancia. Culturalmente, ya lo he dicho, ¿no? Si es un lugar de encuentro de pueblos que vinieron de diferentes partes, y ya obviamente en el siglo XX se va a convertir en una ciudad moderna,
una ciudad cosmopolita, que cuando empiezan a llegar a los extranjeros, pero también cuando llegan los provincianos impulsaron la modernización de la ciudad de Quito. Antes de que Ujú, hayan los flujos migratorios del campo a la ciudad, Quito era un villorrio, una parroquia, un pueblucho, como decían los mismos modernistas, ¿no? Los ujú. mismos decapitados, los poetas quiteños mismos decían Sí, eso de Quito, ¿no? El villorrio le decían, ¿no? esta ciudad congelada en el tiempo, que pareciese que tiende como a dar dos pasos al No, frente y uno atrás con esa clase de cosas, como lo menciona. Porque lo que no, resuena es ahorita, una ciudad que ujú, exuda tiempo, historia y memoria, no está congelada. ujú, Eh, a veces parecería que, o sea, la quieren congelar los que manejan este discurso del patrimonio eclesiástico, ¿no? ujú. Que, que quieren vendernos ese cuento de que la colonia ha sido ya la Arcadia, ¿no? Quieren hacer de la colonia Arcadia, ¿no? Fue la época más oscura, más triste para nuestro pueblo, para esta ciudad. Ujú. Eh, pero no está congelada, ¿no? Es una ciudad, eso es lo que me seducía de Quito y creo que ahí también está su misterio. Es que Ajá. es una ciudad que exuda historia. Y el tiempo sí está plasmado, eso sí podemos decir que el tiempo está plasmado materialmente en sus calles, en sus casas. De pronto está en el rostro de las gentes, ¿no? Ujú. Interesante imagen que acaba de construir. Por ahí, Zuncus Bisutería, un saludo y un abrazo muy especial a mi querida Zuncus. Dice, esas diferencias son tan evidentes en Quito que inclusive los quiteños son distintos, tanto los del norte como los del sur o los habitantes de los valles. Ese es como un comentario por ahí. Y Daniel Constante también nos dice, me parece súper interesante el contenido que están tratando. Realmente ignoraba todo ello. Siempre Quito ha sido un punto importante a lo largo de toda la historia del Ecuador. Combates, conflictos, intercambios. Y que Quito territorialmente ha cambiado bastante. No solo como ciudad desde la era republicana, sino todo lo que se limitó como reino de Quito y demás, ¿no? Ujú, Claro, claro, no. Pero hay al mismo tiempo una permanencia, ¿no? ujú. O sea, esta idea de ser centro es lo que ha permanecido. Es lo que se Desde, sostendría en todos los discursos desde la alrededor de esta época ciudad. preincaica, la época incaica hasta la actualidad de ser Ujú, centro, ¿no? Esa ujú, centralidad, esa capitalidad que tiene desde que llegaron los incas, ¿no? Se volvió un sitio eh, sede del poder, sede de un proyecto religioso, ujú, desde esos remotos tiempos, ¿no? Ya son siglos. Entonces, eh, hay una permanencia. Si bien, claro, es una ciudad que muta, que cambia, pero al mismo tiempo hay algo que permanece en ella, ¿no? ujú, Eso de ser una ciudad vieja. Todas las ciudades viejas tienen eso, ¿no? Y en Quito se siente eso, ¿no? A pesar de ujú. los cambios de maquillaje que le hacen, se siente que es un lugar de memoria, un sitio viejo, ¿no? Y ahora que usted menciona eso, igual, ese es un detalle que resuena mucho, creo que en muchas ciudades de muchos países, pero en Quito es como algo que también resalta, y es la historia de los fantasmas. Siempre hay fantasmas en todo lado, y reconocidos. Y puede tener mucho que ver, ahora que menciona toda esta cuestión, tiene mucho, o me parece a mí que podría tener mucho que ver con eso, con todas las incrustaciones históricas que hay y que se nos ve, como acaba de mencionar. Entonces, ya que hemos partido de hablar de Quito, ahora hablemos de las quiteñas y los quiteños. ¿Qué implicaría para usted o cómo lo ha pensado o qué se le viene a la cabeza al hablar del ser quiteño, ser quiteño? Se puede decir mucho y es una pregunta profunda esa, ¿no? Uh -huh, Eh, pero creo que el ser quiteño tiene que ver con un deseo de pertenencia, porque el quiteño en realidad no es de Quito, o sea, no es autóctono. uh El -huh, quiteño es de afuera, está hecho desde afuera, siempre estuvo hecho desde afuera, desde el formativo. Ya le digo que, que los primeros habitantes de la meseta quiteña eran manabas, uh -huh, ¿sí? Fueron en el formativo manabas. Después serían gente que venía de la Amazonía, después gente del sur que vino con los incas,
Cuando llegué en la colonia llegaron uno que otro español, vinieron también los africanos. Entonces, el quiteño, como se sabe que no es autóctono, desea serlo. Ujú, Entonces vive obsesionado con querer probar que es de aquí, de aquí, de aquí. Pero ujú, el quiteño es de otra parte, sus orígenes están en otro lado. Eso es lo curioso de ser quiteño. Por eso es que de alguna manera creo que ser quiteño de verdad es ser cosmopolita, ¿no? Porque ujú, sus orígenes están fuera. ujú. Porque Quito nunca fue un sitio encerrado, sino un sitio expuesto, ¿no? Abierto al mundo. Eh, Siempre fue así. Por eso es mentira ese quiteño parroquiano del chulismo, del chulita quiteño. Ese quiteño casi no existió, está en el imaginario nada más, eh, que quisieron crear los fundadores de la farra del 6 de diciembre, que empezó en la década de los 50 con Últimas Noticias, ¿no? Ujú. Eh, eh, los referentes más importantes de la quiteñidad siempre eran de fuera. Incluso, vea qué paradójico, cuando yo estudiaba los referentes del Chuya quiteño, la Ujú. mayoría no habían nacido en Quito. El, el terrible Martínez había nacido creo que era de Sangolquí. Eh, no sé, esos personajes de antes, todos no eran de Quito. La torera era de Baños, Para que había nacido vean. en Baños. Y Entonces, mire, mm, eso tiene que ver con el ser quiteño. ujú. Ese deseo de pertenecer porque se sabe que no es de aquí. Y hablando de esta cuestión de los chullas y las chullas, me vino a la cabeza una personalidad de aquí. No sé si alguna vez usted escuchó de la Lola Vinuesa. Me suena, sí, sí. Yo les traía este personaje a colación hace algunos programas, porque pensaba mucho en la chulla quiteña, que también es algo que suena por ahí y que tenía otra connotación, pero esta Lola Vinuesa, que de hecho no era quiteña, era de Píllaro, me parece. Era una mujer que tenía como, era de inicios del siglo anterior esta mujer. Y el Jorge Carrera Andrade le escribe un poema, la de Mademoiselle Satán, para hablar de esta mujer que hasta le torturaba físicamente, se supone, y que torturaba a él y a un montón de hombres más, y jugaba con ellos y demás. Entonces, viendo también estos otros personajes que resuenan por ahí, no sé, pensaba también incluso en la mamalucha, que no sé por qué no lo mencionaron todavía, nos estamos adelantando a los referentes de esto de la quiteñidad, que no creo que es de aquí, no estoy segura si nació aquí. La verdad no estoy segura, pero me parece que no. Si, si no es ella, deben ser sus padres o sus abuelos, ¿no? Pero todos tenemos, y eso, pensando en remontarnos de eso que le decía previamente, todos venimos de un lugar distinto a este, ciertamente. Y yo quería preguntarle, a propósito de lo que acaba de comentar, ¿qué implicaría erigir una ciudad ya sobre esta necesidad de comprobar que somos quiteños? En esta necesidad constante de tener que demostrarlo, que lo acaba de mencionar. Perdón, pero ¿cuál era la idea? Como, ¿qué implicaría para nosotros como cultura que estamos en esa necesidad de demostrar que somos de aquí, que somos de la capital, que venimos de aquí, que es más bien una cuestión frágil, es una cuestión identitaria frágil, como lo acaba de plantear. Básicamente los quiteños y las quiteñas somos frágiles, más claro. Pero ¿qué implicaría erigir una cultura desde ese lugar? Lo que implica los referentes, como ya acabamos de mencionar algunos adelantándonos, lo que implica el consumo del arte, que demuestre que somos de aquí. Porque hay un montón de cosas que las usamos de esa manera. Por ejemplo, en el extranjero se habla mucho de cómo gente que incluso no consumía el pasillo de acá para recordar, incluso a Quito se escucha el pasillo. Capaz que ni siquiera son los músicos nacionales de Quito, pero que igual lo escuchan, ¿no? Entonces, o las edificaciones, la estructura arquitectónica, ¿qué implicaría, no? El tener que demostrar eso todo el tiempo a través de las producciones de un Quito. El problema de Quito y de la cultura de Quito es una cultura que de alguna manera se ha hecho en el juego de esto de la exclusión. Uh -huh.
lugar tan contradictorio, porque el quiteño quiere afirmarse como tal a partir de la exclusión. El estereotipo del chulla quiteño es el que excluye, el que llama, el que marca la diferencia entre el que ha nacido aquí y el chagra, el que ha venido de otro lado, ¿no? Entonces, y a su vez, eh, esta, esta aptitud por la exclusión, que esconde en realidad racismo, prejuicios, inseguridad, ha querido ser como conjurada por algunos intelectuales. Y de ahí el deseo, el sueño de la inclusión, ¿no? ¿Cómo incluir? ¿Cómo incluir? Mire usted que la identidad pueblo apareció precisamente en el escenario quiteño en las primeras décadas del siglo XX, cuando el socialismo, el comunismo y las ideologías emancipativas de izquierda se arraigaron ya en nuestro medio, ¿no? Pues esa intelectualidad que también se educó en las escuelas y en el sistema de educación laica que había creado el general Alfaro, fueron ellos quienes promovieron esta idea, esta categoría de pueblo, ¿sí? Con el ánimo de borrar las diferencias y realizar una superación del etiquetaje racista de indios, longos, cholos, chagras, ¿sí? Y hacer que la gente se identifique por su condición socioeconómica, sociopolítica, el hecho de que eran trabajadores, explotados y que sufrían una dominación política, llevó a estos intelectuales a que promovieran la idea de pueblo, ¿sí? Y la identidad pueblo se fue consolidando aquí, luego en Guayaquil, pero fue aquí donde tuvo mucha acogida, sobre todo a raíz del velasquismo, ¿no? El velasquismo fue la primera manifestación de populismo y el velasquismo promovió también, aunque después, primero lo habían hecho los sectores de izquierda, la idea de pueblo, porque pueblo siempre se oponía a la oligarquía, pero esta idea de oposición a la oligarquía sí fue un asunto ya del velasquismo, ¿no? Y a partir de la década de 1930, el populismo, el velasquismo consolidó aún más esta idea de pueblo, ¿no? Pero ahora, desde una visión populista, ¿no? Porque para Velasco pueblo era igual a chusma. Entonces, develaba también ese término, que era un término de alguna manera peyorativo, eh, develaba esa idea de chusma también cierta exclusión, cierto racismo, ¿no? Entonces, creo que la cultura que surge en la ciudad se ha hecho al abrigo de estas pasiones relacionadas con la exclusión y la inclusión, ¿no? Siempre tratando de, eh, en algunos momentos, afianzar la idea de exclusión, otros momentos de incluir, porque, claro, la idea de Quito siempre se ha vendido también como capital de los ecuatorianos, como que en Quito tiene que expresarse todos los rincones del país. Quito es al ser la capital del Ecuador, es el lugar también de todos, ¿no? Pero al mismo tiempo los sectores conservadores fueron los que auspiciaron estas ideas de la exclusión, de reducir a Quito a una nostalgia colonial, a querer hacer del Chulla quiteño, que como bien fue retratado por Jorge Icaza como un desertor de su misma gente, ¿no? Y que solo, como bien lo dice en su novela El Chulla Romero y Flores, solo podía redimirse en la medida que se reconozca, se reconozca, ¿no? Que acepte que es del pueblo y que su afán de desertar del pueblo y de imitar a los sectores aristocráticos de quiteños fue una traición, un error. ¿Sí? Entonces, creo que el quehacer cultural y artístico está muy cruzado por esto de la exclusión y de la inclusión, ¿no? Resuena bastante. En ese sentido, se me ocurre igual otra pregunta, ¿no? Ya que vemos que hay esta dicotomía que surge a partir de este primer impulso de exclusión para afianzarnos, sobre todo en la era republicana, pero en las demás también, como provenientes de esta ciudad y demás, ¿hasta qué punto se convierte en una moneda de dos caras de esta cuestión de tratar de legitimar la inclusión a toda costa, como hacerle frente a esta otra posición que todavía está muy vigente?
sin llegar a generar más bien una resolución que reconozca las diferencias, sino que todavía versada sutilmente desde la exclusión. Ya, no, no sé si desarrollas algo más porque no logro captarte la inquietud. A ver, pensaba un poco, estamos en un tiempo en el que incluso a nivel de políticas públicas, hablando ya de Quito y demás, y viniéndonos también un poco a la actualidad, se trata de reivindicar eso de la exclusión que ha sido permanente y que vemos que es una respuesta a una posición aquí en la ciudad de Quito. Pero, ¿hasta qué punto esa necesidad tal vez un poco, no sé si denominarla neurótica, porque al final no Eso. es que son neuróticas en el sentido de que tiene que ser superyoico, tiene que ser un mandato que someta. No aparece una idea del reconocimiento de las diferencias legítimas, sino un mandato que somete para poder ubicar estas diferencias. ¿Hasta qué punto eso se está dando en la actualidad? Por eso dos caras de la misma moneda. Sí, yo creo que continúa en la actualidad, ¿no? Ujú, Esta, esta neurosis, o sea, como que la exclusión está representada por el poder mismo, ¿no? Es el poder el ujú, excluyente, ¿no? Un ujú, poder que maniobra de mil y unas formas para conservar y mantener la exclusión, ¿sí? ujú, Entonces, es evidente eso, ¿no? Eh, y los juegos del poder que son tan complejos, ¿no? Pero me ujú, parecería que la exclusión siempre está vinculada al poder, y no solo al poder del Estado, sino también al privilegio que se supone que tienen ciertas clases sociales, ¿no? ujú, Entonces, todavía se indea mucho en Quito, ¿no? Se longuea ujú, ahora, que es un ujú, ejemplo clarísimo en la vida cotidiana y en los imaginarios de esa permanencia de la exclusión, como una pasión, como una ujú, neurosis, ¿no? De marcar diferencias, la gente en Quito también, la vida en Quito es una vida muy burocrática, protocolizada, eh, y es la vida de la apariencia, ¿no? ujú, Lo que el chuyaquiteño expresa como una patología es en realidad de la simulación y la apariencia, ¿no? Querer ser lo que no es, o sea, ujú, y esforzarse tanto por disfrazarse, por pasar por lo que no es. Es el juego de las apariencias que tiene mucha importancia en esta ciudad. Entonces, los que ya están arraigados, los que ya han nacido aquí, se creen con el derecho de excluir a los que vienen, ¿no es cierto? Los que ya se han afirmado como mestizos, como capas medias, también se sienten en el derecho de longuear, de distanciarse espacial y socialmente de los pobres, de los sureños, ¿no? Entonces ujú. surgen etiquetas para excluir, ¿no? Los del sur, ¿sí? Eh, Ujú. a Los del más de barrio las, tal. a más de las típicas, ¿no? De los longos y todo. Entonces, la exclusión está presente, o sea, en todos los sectores que de alguna manera detentan cierto poder, ¿no? Ujú, Está presente en eso. Y como que los sectores populares, los que vienen de provincia, pelean la inclusión. Siempre ujú, están peleando la inclusión, han logrado grandes cosas, han logrado que este Estado se reconozca como plurinacional, que es un gran avance, ¿no? Y ujú, multiétnico, ¿no? Aunque se sigue indiando a la gente, y aunque en los censos, ¿no es cierto?, nos sigan obligándonos a catalogarnos racialmente, ¿no? Cuando la raza es un invento ideológico perverso, ujú. ¿sí? Entonces, mira, los ciudadanos estamos obligados a ponernos blancos, mestizos. Creo que los compañeros afros lograron ya que el censo por lo menos conste afrodescendiente, y con el reconocimiento de los diversos pueblos y nacionalidades hay también la posibilidad de reconocerse como de una nacionalidad, ¿sí? Ujú, Pero al mismo tiempo que estos son avances, subsisten todavía las categorías racistas, clasificatorias, coloniales, ¿no? Indio, mestizo, blanco, ¿no? ujú, Que confunde, que desorientan a todos los sujetos, ¿no? Porque a la larga, ¿qué es ser mestizo? ¿No? Es todo y nada, porque ¿quién no es mestizo? Si mestizo es el que ha mezclado, qué sé yo, genes, supongo todo el mundo en el planeta, ya no hay, creo que, grupos genéticamente intactos y puros. No sé, tal vez los wow, los no contactados, pero incluso ni ellos, ¿sí? Entonces,
Y si mestizo se entiende por haber adoptado elementos de otra cultura, todo el mundo lo hace. Entonces, el mestizo es una neutralidad, ¿no? No significa nada, desgraciadamente. Ujú. Por más esfuerzos que se ha hecho, obviamente sí se han hecho esfuerzos por darle un significado, ¿no es cierto? Creo que han fracasado. Ujú. Esa idea del mestizaje, yo sostengo, es un gran fracaso, es un fiasco y expresa la incapacidad del Estado para crear memoria, ¿sí? Para construir una identidad a partir de nuestros legados culturales. Ujú. O sea, porque ese término de mestizo también es una trampa, ¿no? Mucha gente cree que son de origen español porque tienen nombre y apellido impuesto español, y eso sucede en todas las colonias. El colonialismo actúa así en todos los continentes de este planeta. O sea, en África, los países que fueron colonias, mucha gente tiene apellido inglés y francés. Eso no los hace ingleses ni franceses. Tienen apellidos portugueses, no los hace portugueses. En las Filipinas tienen apellidos españoles, no los hace españoles. Hablan ahora inglés. Que en realidad no se sabe Entonces, de dónde se sacó el apellido, porque aquí pasa eso, aquí sí. bueno, sí sabemos. Cuando ya estudias, cuando ya haces una investigación histórica, sabemos. Fue una forma de imposición en la evangelización o catequización, que algunos quieren llamar, ¿no? Porque en realidad no se enseñó los contenidos religiosos, sino solo los protocolos, las formas, por eso hablan de catequización. Se impuso en el bautizo porque todos fuimos obligados a adoptar el cristianismo y el catolicismo, entonces todos teníamos que tener nombres del santoral. Era prohibido, impensable que alguien pueda recuperar un nombre de la época antes de la colonia, ¿no? Era impensable. Todos teníamos que llevar el nombre de los santos, ¿no? Y también los encomenderos y los mismos que bautizaban nos ponían los apellidos españoles, ¿no? Ponían el apellido del encomendero, ponían el apellido del padrino, y también hubieron casos en que tradujeron del quichua o de las lenguas locales al castellano, ¿sí? Eso también se ha descubierto cuando se hace un estudio ya más detallado de los primeros libros bautismales, ¿no? Entonces ponían el equivalente en castellano de la palabra quichua, ¿no? También operaban así. Es decir, habían algunas formas, pero el asunto es que nuestros apellidos no nos vinculan con España, que España también es un mundo diverso. Sí, Imagínate, y que tiene recién una cuando los historia de migrantes movilidad ecuatorianos, tenaz. imagínate, recién cuando los ecuatorianos por el feriado bancario emigraron a España en esa diáspora, se enteraron lo que era España. España es un conjunto de culturas, de nacionalidades, ¿no? No es lo mismo ser catalán que ser gallego, que ser asturiano, que ser andaluz o ser de Extremadura, son cosas muy diferentes. Y la gente allá se identifica, ¿no es cierto?, como gallego, como asturiano, como catalán, Buscan como incluso la andaluz. independencia actual por eso, en Perdón, distintos sectores, que incluso por eso buscan la independencia actual de varios sectores. claro, claro, claro. Ujú. Entonces, entonces esa ha sido la realidad, ¿no? No tiene nada que... eh, cuando ya entramos en la cuestión de lo político, se esclarecen las trampas que crearon las oligarquías, ¿no? Eran colonialistas, ¿no? Entonces confundieron el sistema colonial con la cultura supuestamente de España. Pero olvídate, lo curioso era que no conocían España. España no sabían nada, eh, porque esa idea de la hispanidad fue una propaganda del falangismo desde Ujú. Primo de Rivera y luego de Franco, ¿no? Que crearon la idea de la sangre española, ¿no? Y su maniobra fue equiparar un sistema, un régimen político como el colonialismo con las culturas de España. Entonces, se suponía que si estás con España tenías que aceptar la conquista y la colonia, cuando son dos cosas diferentes, así como una cosa es ser alemán y otra cosa es ser nazi, ¿no? Definitivamente. Son dos cosas diferentes, pero esa trampa nos la pusieron. Por eso tenemos todavía hoy gente malintencionada y bien intencionada que cree en las fundaciones y sigue haciendo todavía monumentos en los pequeños cantones a los conquistadores. Imagínate, eso es una afrenta terrible para la mayoría de ecuatorianos que somos descendientes de los pueblos originarios, ¿no? Ujú. En Europa sería impensable que los judíos en Alemania se les obligue a celebrar el triunfo de Hitler, ¿no es cierto? Impensable, sería de locos. Eso está prohibido.
Eso le falta también al Estado moderno español. El Estado moderno español debería también, acogiéndose a la firma que hicieron en las organizaciones, en la ONU, porque en la Carta de la ONU se repudia el colonialismo. Creo que el Estado español sí debía repudiar el colonialismo, ¿no? Ahí también están confundidos, creen que esa es su gran herencia, ¿no? Cuando el colonialismo en definitiva no es sino un gran crimen, uno de los crímenes, las épocas más oscuras. Yo no encontré una época así tan bárbara, tan brutal como el colonialismo europeo, primero en el Nuevo Mundo y luego en el resto de continentes del planeta, ¿no? No se compara. Tú puedes analizar los imperios más terribles que hubieron en la antigüedad, pero ninguno llega a la capacidad de destrucción, de genocidio que provocó el colonialismo en América y luego en África y en el sureste asiático, ¿no? No hay parangón. Imagínate los patrimonios culturales que destruyeron, lenguas, saberes, conocimientos, registros de memoria, ciudades. O sea, nunca se había destruido tanto. Fueron 270 y pico años que estuvieron aquí en los Andes, en el Caribe, todos estuvieron más. Pero fue una destrucción como nunca ha habido en la historia humana. Creo que esa es la época más oscura en la historia de la humanidad, ¿no? Ese crimen que llamamos colonialismo. Y por eso es importante reconocer todos estos procesos que nos componen como sociedad actual, porque venimos de esos lugares y de estas reubicaciones que a veces nos generan como una cierta estructura sobre la realidad que replicamos. Le comento, Manuel, que le puedo escuchar, pero me parece que se trabó la imagen. ¿Podría decir algo en este momento? Sí, yo también tengo algún problema, solo que hace un momento me veía a mí también, pero ahora ya no me veo, no sé qué puedo hacer. Podemos hacer dos cosas, porque igual, ya que, y es algo que no comenté del otro lado, Manuel me ha concedido un tiempo específico, entonces esta entrevista va a durar un poco menos, pero ya que estamos llegando ya a los últimos 10 minutos, ¿le parece que sigamos así? ¿Cree que hay algún inconveniente? Porque se le escucha perfectamente. Ah, ya, no tengo problema. ¿Se me ve o no se me ve? No se le ve trabado, a mí me sale trabado. Ya, Ya, y bueno, me indican del otro lado producción que sale trabado. Entonces, podría salirse por un momento y le vuelvo a invitar, eso también. ya, creo Entonces, mejor. usted va a encontrar justo, y hasta eso ya me igualo con los comentarios, va a encontrar en el cuadro de su llamada una X. Y usted aplasta Ya, la X y puede salir ya, y hacemos el mismo proceso que la otra vez. ya, correcto. Ujú, Entonces procedo. perfecto. Mientras tanto, recapitulo, espero que les esté gustando este espacio que me resulta muy enriquecedor. Hablar de Quito es hablar de una cultura milenaria, varias culturas, no una sola, bastante compleja y que nos atraviesa desde distintos panoramas, tanto desde el lugar de los vencedores como vencidos, pero que también se ha trascendido o ha reconstituido, pero necesitamos empezar a cuestionar esos lugares particulares que todavía tenemos muy afianzados identitariamente. Vamos a ver si logramos reconectar con Manuel. Mientras volvemos a reconectar, igual voy a igualarme con sus comentarios. Voy a ir leyendo, por ahí aparece el querido Mario Alejandro. Qué locura, increíble el programa, qué bueno que te haya gustado. Por ahí la querida Caro Díaz Escobar te manda un saludo y un abrazo muy especial, igual que a Mario Alejandro. Los provincianos, para que vean. El Micho, el mestizo, como dice la Caro también. Dice Elmo, un saludo y un abrazo muy especial. Un saludo, profe, le guardo una gran admiración, indiscutiblemente un gran maestro. Gracias por la transmisión, me está ayudando muchísimo a reflexionar sobre lo que tengo. Qué bueno que les esté ayudando esta transmisión, qué bueno que les esté movilizando, eso me alegra un montón. Mientras logramos ingresar, le envío de nuevo la invitación a Manuel. Por ahí la Cara dice interesante cómo ahora el neocolonialismo está arrasando con la cultura y lenguas de una forma indirecta. Importante para pensarlo, importante para conversarlo. A mí me parece súper interesante lo que tu invitado sabe. Admiro lo que haces, Quito Conca. Ya le voy a decir el momento en el que se reintegre, querido Daniel. No sé si
A ver, estoy esperando que pueda, me parece que vamos a volver a repetir el espacio.